Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es viernes 25 de enero del 2019, estamos en el estudio de la mañana, de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Baikra, ya estamos a punto de acabarlo. Nos falta un capítulo y versículos, la verdad es que ya estamos casi para terminarlo. Estamos en la parashá de Bejucotai, es una parashá muy cortita, igual que Beat, y yo creo que ya la siguiente semana acabamos el libro de Baikra. Por ahí debemos unas fiestas, porque siempre que acabamos un libro hacemos una fiesta, una reunión. Entonces que Dios nos dé gracia para que ahora que acabemos, pues hagamos nuestra fiesta, ¿verdad? Y podamos todos estar felices, conviviendo, dándole gracias al Eterno que, bendito sea Él, nos permitió acabar un libro más. Y vamos a iniciar entonces con nuestro estudio del día de hoy. Antes de iniciar, siempre hacemos la invitación para que te conectes en vivo a este estudio, puedas participar, eso es muy importante. Las instrucciones las encuentras en la página de internet que estás viendo, que es estudiamostorah.com, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí vienen las instrucciones para que te unas a la plataforma de Join Me, te puedas poner en contacto con nosotros, etc. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con el resumen de lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Pues que básicamente estábamos hablando de que nosotros tenemos que lidiar con nuestras propias consecuencias, el no culpar a Dios, el no culpar, no sé, también al diablo, digámoslo así, el sí en aprender las enseñanzas que nosotros vivimos día a día, porque pues al final de cuentas Dios nos puede dar una señal, pero nosotros no la entendemos, o simplemente nos la está dando y nosotros sabemos qué hacer, pero al final de cuentas como que decidimos otra cosa porque queremos probar. Básicamente eso fue lo que vimos el día de ayer. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué vimos el día de ayer? Estamos viendo las consecuencias que tiene el pueblo de Israel, la nación de Israel, cuando decide no obedecer, cuando decide no nada más no obedecer, porque lo vamos a ver en este estudio del día de hoy, decide Dios no existe, Dios es una religión, Dios es otra idea religiosa. Entonces, ¿sabes qué? Pues hay muchas religiones, yo voy a agarrar la que más se me pegue la gana. Y ¿sabes qué? Yo voy a abandonar el pacto que yo hice con mi Dios. Y realmente ese pacto, pues como ya ha pasado muchas generaciones y como mis ancestros no han guardado ese pacto, yo tampoco lo guardo. Tengo otros dioses. Y no solamente eso, ya no obedezco mandamientos, ya no estudio Torah. Ahora lo que pienso es, yo voy a vivir mi vida como yo crea que se debe de vivir. Y lamentablemente las ideas de una vida ajena a la Torah no son ni por tantito como las ideas que vienen en la Torah. Obvio, son ideas que te llevan a muchas acciones negativas, rebeldías, pleitos, gritos, divisiones. Cada vez tu vida es peor. Habíamos visto ayer todo cómo iba poco a poquito escalándose la maldad, pero también las consecuencias. Como la primera cosa que sucede cuando cometes un error es que cambias tu actitud de positivo a negativo. O sea, ya no te sientes en paz, ya no estás alegre, ahora estás de malas, ahora estás inconforme, ahora te quejas, ahora eres una víctima. Y veíamos cómo eso es el primer mal que obtiene la persona cuando está en error. Luego vienen las enfermedades. Y si aún, dice Dios, no entendiste con esto, le subimos de nivel. Y entonces ya no nada más es individual, sino que ahora es colectivo. Siembras y no cosechas. Ya los árboles no producen el fruto que producían. Y díganme si eso no ha pasado a nivel mundial. Y luego ya tampoco la tierra da de esos nutrientes que daba. También lo vivimos actualmente. Sigue diciendo, y si no te arrepientes, luego vienen las fieras del campo. O sea, problemas externos a tu vida que pues de alguna forma afectan tu economía, traen dolor a tu vida. Puede ser que perdiste tu trabajo, puede ser que de alguna forma te ocurrió un accidente, no sé, algo que sea ajeno a ti, que venga externo. Y si aún no entiendes, si sigue tu maldad creciendo y si tú sigues haciendo lo malo que dice Dios, bueno, pues está bien, entonces siguen continuando
las consecuencias de tus acciones y lamentablemente cada vez se pone peor. El último escenario que estábamos viendo es, va a haber guerra, va a sitiar una nación, tu nación, ya no va a haber flujo de agua, ya no va a haber comida y va a ser tal el hambre que van a acabar comiéndose a sus propios hijos. Y no solamente eso, finalmente van a ser conquistados, las ciudades van a ser destruidas, va a ser quemado todo, a tal grado va a ser destruido que cuando alguien vea la ciudad va a decir, oh, no puede ser, mira lo que le pasó a estos, ¿no? Entonces, la advertencia de Dios es clara y no solamente eso, dice, muchos van a morir a espada porque lamentablemente el ser humano llega a un punto donde si su maldad es tan grande, de verdad hasta la muerte es una misericordia para ese tipo de personas. Ejemplo, yo les diría, ¿cómo crees que puede vivir una persona que es asesino, por ejemplo, serial de niños? O que es un violador de niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esa persona es difícil que regrese a una vida de sociedad, es muy difícil que otra vez se integre y en los mejores de los casos, de verdad, hasta la muerte ellos mismos lo declaran, puede ser un alivio para sus almas. Entonces, sí, llega un momento en que el ser humano de verdad se descompone a tal grado que dice, no, ya no hay regreso. Entonces, dice Dios, muchos van a morir a espada, de los que sobrevivan van a ser esparcidos por las naciones, y aún cuando sean esparcidos y sean llevados cautivos, esclavos, en las naciones dice, muchos de ustedes van a continuar en su rebeldía, y entonces ahí en medio de las naciones todavía va a venir consecuencias sobre ustedes. Van a tener temor repentino, van a correr nada más escuchando el sonido de una hoja, y de verdad se pone muy, muy feo el último nivel, ¿no? ¿Qué dice Dios? Pues sí, lamentablemente todo es consecuencia de tus acciones. No hay nada que viva el ser humano donde sufra, donde pueda decir, no fue mi culpa, yo no fui. La verdad es que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, somos responsables de lo que vivimos. Y tal vez ya no nos dio tiempo el día de ayer de analizar casos extremos, porque sí hay casos extremos donde lamentablemente, por ejemplo, los niños, no es su responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad? De los adultos. Entonces, sí, lamentablemente hay criaturas inocentes como los niños que a veces sufren y padecen situaciones. Claro, yo estoy hablando de situaciones extremas. No estoy hablando, por ejemplo, de un niño de 5 años que hace un mega berrinche y le dan unas nalgadas y entonces tú dices, ah, no, ese tipo de cosas no. O sea, estoy hablando de causas extremas, por ejemplo, que vendan los papás a sus propios hijos para la explotación sexual, que vendan a sus hijos para que sean esclavos o para que se los lleven a otro lugar. Eso sí está ajeno a los niños, por ejemplo, ¿no? Dios nos libre, ¿no? ¿Te imaginas que un niño sufre una violación? Entonces tampoco el niño es responsable de ello, es responsabilidad de sus padres. Estoy hablando de ese tipo de casos extremos. Todos los demás casos, no, yo creo que desde niños tenemos ya una conciencia, sabemos cuando estamos haciendo algo malo, sabemos cuando estamos haciendo un berrinche, cuando estamos desobedeciendo y obvio sabemos que va a venir una consecuencia sobre ellos, seas niño o no, ¿ok? Esto es lo que vimos el día de ayer, no sé si alguien quiere añadir algo más a este resumen y vamos a empezar con la lectura. Vamos a iniciar desde el versículo 27. Viene Dios en las advertencias de qué pasa si no te arrepientes, etcétera. Y la última advertencia es la que vamos a releer hoy, porque no la acabamos de comentar el día de ayer. Y vamos a ver cuál es la solución, donde desde la primera advertencia puedes parar absolutamente todo. ¿Ok? Dice así. Si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros. Y aquí acuérdense que ya ha habido 3 ciclos donde 7 veces aumenta la maldad. ¿Y qué dice Dios? Ah, bueno, ¿sabes qué? Así como 7 veces aumentó la maldad, entonces yo ya no los puedo tratar igual. Y ahora dice hostilidad airada. O sea, a estas alturas ya no son 21 veces que creció la maldad, sino 28 veces. Entonces, ¿qué dice Dios? Y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros errores. O sea, a este nivel 28 de maldad, dice Dios, ¿sabes qué? Ya no hay más que hacer. Dice cosas increíbles de lo que van a suceder. Versículo 29. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis.
Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestros suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitáis en ella. En cuanto a los que queden de vosotros, infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. El sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará, y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada y caerán. Tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No tendréis fuerza para hacer frente a vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y os devorará la tierra de vuestros enemigos. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos, también a causa de las iniquidades de sus antepasados, se pudrirán juntamente con ellos. Y voy a hacer aquí una pausa. Esta es la última serie de consecuencias de los errores que puede cometer una persona. Vamos a analizar, está muy fuerte, la verdad es que muy fuerte las consecuencias, y yo quiero que vean en qué tenor se cumplen, porque lo que nosotros leemos no es, como les diré, como el castigo de Dios sobre los seres humanos. Es un error pensar así. Es Dios está declarando lo que va a suceder, o sea, las consecuencias de tus acciones, causa-efecto. Alguien puede pensar, oye, ¿cómo es posible que alguien se pueda comer a su propio hijo? ¿Será posible? Sí lo leímos exactamente. Con el rey Acab, cuando lo sitiaron los enemigos, ¿qué dijo? Así le dijo una mujer a otra, rey, haznos justicia, dice el rey, ¿por qué? Dice, yo le dije a mi vecina, comamos hoy a mi hijo y mañana comemos al tuyo. Ya nos comimos al mío, pero ¿sabes qué? Ahora no quiere entregar al suyo, lo ha escondido. El rey obviamente rasgó sus vestimentas, aunque era el rey más malvado. Claro, juró matar ahí al profeta Elías porque no era responsable él de sus acciones, sino que culpaba al profeta, que obvio es como si culparas a Dios y que es un absurdo, ¿no? Es el rey más malvado que tuvo la nación de Israel, y claro, las cosas más horribles se manifiestan en su reinado. Pero bueno, sí es importante entender, lo habíamos dicho, la pregunta 19 dice, después de 7 veces la maldad, dice 4 niveles de consecuencia. O sea, ya el castigo, la consecuencia de la maldad que ha crecido tanto, es en ese mismo nivel. Y eso es una enseñanza de entrada práctica para nosotros. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir? Crece la maldad, crece la corrección, y es en el mismo nivel. ¿Qué enseñanza puede haber en ello? No. ¿Sí? Que es inverso también, o sea, cuando tú haces algo bueno, también te pagan con, o sea, simplemente con lo que hagas ya como que estás pagando una recompensa, pero todavía te van a dar una recompensa que es como seguir estudiando y cosas por el estilo, y buena. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué enseñanza podría yo de inmediato entender que crece la maldad, crece la corrección? Amy lo cambió a positivo, ya se adelantó, pero yo les diría, dense cuenta que si tú estás en un puesto de autoridad, tienes que entender que la consecuencia de las acciones va según el nivel de intensidad de la desobediencia. Sí es importante que tú veas que el error no puede ser un castigo extremo, sino que tiene que ir en ese mismo nivel. De tal forma que una persona cuando dice, ¿sabes qué? Yo cometí un error, puede entender que también va a recibir una consecuencia. Alguien que roba puede entender que va a recibir una consecuencia. Claro, las leyes de la Torah son mucho más benevolentes que las leyes a veces de los seres humanos. Aquí en México, si no mal recuerdo, si te robas un bolillo, aunque sea por hambre, creo que te dan mínimo 3 años, ¿no? Creo que de 3 a no sé cuántos años. Entonces tú dices, en la Torah, si te robaras un bolillo, ¿qué sucede? Pagas 2 veces el bolillo.
Oye, si no tienes para pagar, eres vendido como esclavo, pero ya lo habíamos visto, esa esclavitud a la que eres sometido, nada que ver con la esclavitud que nosotros conocemos, sino que es un curso intensivo donde tú aprendes del amo, ¿no? Cómo vivir como ser humano. Y el amo de alguna forma tiene la obligación de instruirte, de enseñarte, de tal forma que tú puedas entender, ¿ok? Dice luego Amy, ¿y qué pasa entonces si lo cambiamos a positivo? Ah, también es muy buena observación. Yo cuando obedezco un mandamiento, el que sea que lo obedezca de mala, sea que lo obedezca de buena, sea que lo haga por conveniencia, sea que lo haga por amor a Dios, todo tiene una recompensa. Aún el que murmura pero lo hace, tiene una recompensa. Ya de entrada lo hizo aunque murmurando, pero lo hizo. Tiene una recompensa. Lo mismo sucede en nuestra vida. ¿Cómo ven los padres a los hijos, por ejemplo, que les dicen, hijo, haz esto? Ah, ¿yo por qué? Siempre a mí. ¿Sí me explicó? Todos lo hemos hecho. La verdad es que todos lo hemos hecho. Oye, pero cuando un padre le dice a un hijo, hijo, haz esto, claro que sí, papá, ¿necesitas algo más? ¿Cómo reacciona el padre ante algo así? Se siente contento, se siente alegre. Pero ¿qué dice el rey Shlomo? El que es perezoso, dice, aún el que lo manda sufre, dice. Aún el que lo manda es como si fuera humo en sus ojos. Así, imagínate de pesado es el que está a cada rato renegando, quejándose, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dice entonces aquí? Oye, que Dios premie tu obediencia, tu estudio, tu comunión, tu servicio al prójimo en esa medida que tú le echas ganas. Ah, bendito sea Dios. Sigue diciendo aquí, oye, a este nivel 28, ¿qué sucede? El hambre llega a tal grado que van a comerse la carne de sus hijos. Las ciudades van a estar en ruina y va a haber exilio de ustedes, de los que sobrevivan, hacia las naciones como sirvientes. ¿Se les hace extremo esto? ¿O creen que todavía está leve? Pues, o sea, extremo sí es, pero seguramente es mucho más la maldad que tienen. Ok, ¿alguien más? ¿Es extremo que te comas la carne de tus hijos? ¿Podrá existir algo así? Ya lo dijimos, sí existe. Oye, son situaciones extremas que de alguna forma tú dices, oye, ¿será culpa de una nación que venga otra nación a conquistarlos? No. ¿De quién es culpa si viene a conquistarte otra nación? De todos. No sé, a ver, ¿por qué una persona querría conquistar, una nación querría conquistar otra nación? ¿Para ganar territorio? Puede ser para ganar territorio, para ganar recursos naturales, para ganar más riquezas, para subir la economía del que conquista, pudiera ser. Pero yo les diría, ¿bajo qué razones utilizan los seres humanos para pelear contra otros? Todas las guerras son lo mismo, porque mi Dios me lo ordenó que peleara contra ti. Eso es común. En toda la historia de la humanidad eso aparece. Pero no solamente eso. ¿Por qué más? Porque tú eres un malvado. Porque tú ya cometes cosas horribles. Entonces sabes que mereces la muerte. Y es sentido común en el ser humano. Yo les diría, ¿cómo reaccionarías tú, por ejemplo, si un asesino violar y matar a tus hijos? O sea, es algo horrible, así, Dios nos libre. Pero ¿cómo reaccionarías? ¿Dirías, ah, sí, que siga libre? No, claro que no, lo buscarías, lo traerías a juicio y seguramente moriría esa persona. Ah, bueno, pues haz de cuenta que ese sentido común está en todas las naciones del mundo. Para ese entonces la nación de Israel ya era tan malvada que casi era peor que Sodoma y Gomorra. Así casi a ese nivel los pone. Y entonces tú dices, ¿qué dicen las naciones de alrededor? Estos están haciendo tanta maldad que merecen el mismo castigo que recibieron nuestros ancestros. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó en sus manos. Así de sencillo. Entonces, ciudades en ruinas, mucha mortandad, gente en el exilio y aplicada a nuestra vida, que Dios nos libre, ojalá que no lleguemos a este nivel de maldad. Entonces yo les digo, híjole,
Tal vez, ojalá que Dios tenga misericordia y nosotros no pasemos nunca siquiera del primer nivel de corrección, porque esto ya es muy fuerte, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Sí, adelante Ingrid y luego Angie. Sí, que aunque también nuestros errores van subiendo, como la consecuencia también va subiendo, pues en cierta misericordia de Dios lo hace así para que nos bajemos a un nivel y podamos volver al camino correcto, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Adelante Angie. Bueno, yo lo que puedo decir es que se llegó a un nivel de poder justificarse la maldad que estaban haciendo. Por ejemplo, un caso como tipo reciente podría ser en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, que, bueno, como todos sabemos, existió lo de Hitler, y bueno, ellos necesitaban un dios el que les permitiera poder matar, poder violar, el poder, o sea, básicamente poder hacer toda la maldad que ellos querían y que ellos se los permitieran. O sea, buscaban la manera de justificarse todo lo malo que hicieron. Ok, ok. ¿Alguien más? Dense cuenta cómo, híjole, de verdad, a veces el ser humano es tan rebelde, es tan orgulloso, tan soberbio, que cree que, ¿sabes qué? No me importa, que me suceda lo que me suceda, yo voy a seguir odiando, yo voy a seguir portarme de manera con coraje, con odio, con resentimiento, y que no le importa de verdad, o sea, oye, estoy enfermo, estoy a punto de morirme, pero ¿sabes qué? No me importa, ¿no? Entonces tú dices, ¿de verdad somos tan reacios los seres humanos? Y es verdad, o sea, sí somos, o sea, que Dios tenga misericordia, porque a final de cuentas Dios dice, mira hijo, tarde o temprano, si no es en esta vida va a ser en otra, pero tarde o temprano vas a hacer teshuvá, porque te vas a dar cuenta que no vale la pena desperdiciar el poco tiempo que tienes para vivir en odio, en amargura, en una vida negativa, siendo una víctima continuamente, etcétera, ¿no? Que Dios nos dé gracia. Dice luego, pregunta 20. Dice después de todas estas cosas hasta el final, dice, y lo vamos a leer, habla acerca de la idolatría. Versículo 30 dice así, es muy fuerte, dice, y destruiré vuestros lugares altos, o sea, después de que dice, y se van a comer la carne de sus hijos, que ya eso es horrible, destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso, y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. O sea, hasta este nivel de maldad Dios dice, y voy a destruir tu idolatría. O sea, los dioses que tú creías que eran dioses, que te iban a salvar y que te iban a ayudar, etcétera, dice, hasta el último son a los que voy a destruir. Pero esto hace una pregunta muy fuerte, y yo no sé si ustedes puedan contestarla. Dice, la pregunta 20, ¿por qué hasta el final está la destrucción de los templos de la idolatría y no al inicio de los castigos? O sea, uno podría pensar y decir, oye Dios, pues mira, ¿qué genera toda esta maldad en ellos? ¿Y qué podría ser? La idolatría. O sea, está escrito, la idolatría genera muchos males. El que tú creas que hay otro poder aparte de Dios que te pueda ayudar, salvar o no sé qué cosa le quieras atribuir, dice todo el poder, todo lo creado lo hizo Dios. Y cuando tú vas con otra cosa que no es Dios, es como si quisieras decirle a Dios, Dios, yo sé que tú creaste todo, pero la verdad es que me caes mal, porque tengo conflictos, no sé, la gente le cae mal a Dios no porque conozca a Dios, sino porque vive algo que hace que relacione eso con Dios, o por ejemplo decir es que Dios tú permitiste que me pasara esto, o por qué Dios me mandaste, no sé, este trabajo, estos padres, o estos hermanos, o estos vecinos, y que por esa situación genera un rechazo hacia Dios, pero no porque conozca a Dios, sino porque realmente tiene un conflicto con terceras personas que de alguna forma le relacionan a Dios. Entonces, uno puede pensar y decir, oye, si la idolatría es tan mala, ¿por qué no se ataca la idolatría en primer lugar? ¿Alguien me puede responder? Sí, adelante Ingrid y luego Angie. Porque tal vez Dios de cierta manera tenía la esperanza de que ellos lo hicieran por su propia cuenta, de decir, no, esto está mal, y entonces se volvieran a Dios.
Adelante, Angie. Tal vez para poder entender o aprender alguna enseñanza respecto a eso y después arrepentirte, o sea, como que dio un chance para darte cuenta de tus errores, pero pues al final de cuentas creo que por el nivel tan grande de maldad que habían conseguido, pues era un poco difícil, ¿no? Porque ¿cómo te vas a dar cuenta de la luz si tú estás en la oscuridad? Bueno, yo lo veo de esa manera. Ok, ¿puede ser alguien más? ¿Cómo respondemos esta pregunta? Está difícil. Oye, la idolatría genera muchísimos males. O sea, de todos los errores que hay en la Torá, la idolatría es el número uno. O sea, ese es el que de a tiro es el peor de todos. ¿Y por qué hasta el final de los errores dice Dios, y ya, por fin tus templos de idolatría, tus dioses van a estar destruidos y tus cadáveres encima de los cadáveres de ellos? ¿Por qué no al inicio? ¿Qué función tiene esta idolatría en todos estos 28 niveles de maldad? ¿Alguien me puede decir? 28. ¿Cómo influye la idolatría para que el ser humano más maldad, más maldad? ¿Sabías que en el nivel 28 de maldad que hacía el pueblo de Israel? Ofrecía a sus propios hijos a los dioses de la idolatría de las naciones de alrededor. ¿Te imaginas ese nivel de maldad que tú lleves a tu propio hijo a que lo maten y lo sacrifiquen? ¿Te imaginas ese nivel de maldad donde tú llevas a un bebé inocente para que sea sacrificado y todavía te comas su corazón, por ejemplo? ¿Te imaginas ese nivel de maldad? Entonces, ¿qué dice Dios? Ah, bueno, ¿sabes qué? Eso es ya el nivel más grande de maldad que hay. Y tal vez tú podrías pensar, es que hay diferentes niveles de idolatría. Sí, sí, cierto. Y este nivel 28 estamos hablando de una cosa horrible, horrible. O sea, sacrificios humanos, cosas de ese estilo. Entonces tú dices, oye, lamentablemente el ser humano de verdad permite este tipo de situaciones en la vida, ¿no? De las personas. Entonces, ¿qué dice Dios? Oye, tú creías en todos los niveles que tú ibas bien, que no estabas tan mal, porque déjenme decirles, oye, una persona es súper pobre, 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 pero ¿qué crees? Sigue teniendo su idolatría adornada y bonita. ¿No se les hace absurdo? Una persona es malvada, pero ¿qué crees? Sigue teniendo su idolatría bonita diciéndome, Dios, ¿no? Dios de la idolatría, por favor ayúdame a que mis negocios turbios me salgan bien. ¿Te imaginas? A ese grado llega la maldad del ser humano y que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque al final de cuentas, dense cuenta que el ser humano hace hasta lo imposible por alejarse de Dios. Dice, yo prefiero irme a vivir al otro lado del mundo, pasar pobreza y hambre, que acercarme a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Alguien me puede decir, oye, ¿conoces a Dios de verdad? ¿Te hizo una jalada Él? O sea, ¿de verdad tú lo conoces? Se te presentó, te dijo, yo soy Dios y te voy a hacer la vida de cuadritos. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene este rechazo tan fuerte con Dios? ¿Alguien me puede explicar? Que Dios tenga misericordia. La verdad es que es como aquel odio de los grupos extremos que dicen, yo odio, no sé, los racistas, ¿no? Te odio, no te conozco, no te quiero conocer, pero te odio. Y dices, órale, ¿no? Qué filosofía, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Oye Dios, no te conozco, nunca te he visto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te odio. Y dices, ¿pero por qué? ¿Quién sabe? Habría que analizarlo. Sí, adelante, Angie. Yo tengo una pregunta. Sí. A lo mejor ya fue mencionada, no sé, pero Fuerte aquí. ¿cómo puede llegar el ser humano a tal nivel de maldad o por qué? El punto aquí, eso es interesante, la pregunta es buena. ¿Cómo es que el ser humano puede crecer tanto en maldad? Dios crea, a diferencia de todos los animales y de todas las cosas creadas, Dios a todo lo creado le da nefesh, o sea, le da vida. Y esa vida va más allá de nuestra comprensión, porque yo creo que yo tengo vida, pero por ejemplo, este control remoto no tiene vida. Y entonces tú dices, sí, claro, pues es un control remoto, ¿cómo va a tener vida? Ah, no, va más allá de tu comprensión. El átomo que está aquí en tu dedo sí tiene vida, pero el átomo que está en el control no tiene vida. ¿Te das cuenta? Es más allá de tu comprensión. La vida va más allá. Entonces dice Dios, yo a todo le di vida.
pero al ser humano le di algo que no tiene lo demás. Le di neshama, le di una parte racional, le di la posibilidad de ser perfectible, de perfeccionarse. No creó un robot. Si hubiera querido crear un robot, pues Dios hubiera creado un robot donde Dios ya lo programó y le dice, sé feliz. Sí, soy feliz, Dios, gracias. ¿No? Oye, pórtate bien. Claro que sí, Dios, lo voy a hacer. Gracias porque me programaste para portarme bien. ¿Eso te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser un robot? ¿Te gustaría ser un títere de Dios? Ah, no, entonces Dios dice, no, al ser humano le voy a dar algo que no le di a la demás creación, que es Neshama, la capacidad de razonar y de entender qué es bueno y qué es malo. Y no solamente eso, que pueda decidir si él quiere hacer lo bueno, pero también si él quiere hacer lo malo. Y que así como puede perfeccionarse en lo que es positivo, lamentablemente pueda perfeccionarse en lo que es negativo. Ah, entonces una persona dice, oye, ¿cómo es que el ser humano pueda llegar a asesinar a sus propios hijos y a comérselos? Pues sí, ¿cómo llegó ahí? No llegó de un día para otro, no amaneció loquito y diciendo, ya voy a matar a toda mi familia, me los voy a comer, no. Fue gradual, poco a poquito. Inició con un error muy pequeño, acuérdense, 28 niveles de maldad. Iniciaste en el primero. ¿Cuál fue el primero? Entendiste que era bueno y decidiste no hacerlo. Dijiste, no, yo por mi odio, por mi enojo, por mi orgullo, porque yo soy rencoroso, por lo que tú quieras, cualquiera de tus emociones, yo decido no hacer lo que es correcto. Ahí empezó todo. Ahí empezó donde tú mismo sentiste en tus emociones que en lugar de ser emociones positivas, una emoción negativa. Y que alimentaste esa emoción negativa con más acciones negativas, porque así es el círculo de la maldad. La maldad va creciendo en la medida que yo la voy alimentando. Y entonces empecé con un error bien pequeñito. Y luego fue creciendo. Y luego ya no nada más era un error, porque la regla es, cometes uno y en automático tienes que cometer otro. Y luego otro y otro y otro y otro. Entonces fueron subiendo los errores, fue subiendo la maldad. Fueron aumentándose las emociones negativas a tal grado que eran tan fuertes esas emociones que te dominaron. Y que lamentablemente empezaron a dominar también tu raciocinio y empezaste a justificar tu maldad. Empezaste a decir, no, yo sí tengo razón de odiar, yo sí tengo razón de no perdonar, yo sí tengo razón de, ¿sabes qué? De sentir que soy una víctima y que, entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que tu maldad es tan grande que aún justificas entregar tus hijos a la idolatría para que sean asesinados y aún comértelos. A ese grado. Así empiezas. ¿Te das cuenta? Con algo muy, muy chiquito. ¿Dudas, comentarios? ¿Queda respondida la pregunta? Perfecto. Vamos a seguir. Está fuerte, ¿eh? La verdad es que esta última parte de este capítulo es fuertísima. Dice luego, versículo 34, dice, ¿qué significa que la tierra gozará del descanso que no tuvo? Vamos a leer el versículo 34. Dice, se liga con el 33, a vosotros sin embargo os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. ¿Cómo es que la tierra pueda gozar de los días de reposo? No entiendo. ¿Alguien me explica cómo aclaramos esto? Pregunta 21. ¿Qué significa que la tierra gozará del descanso que no tuvo? Habla de que la tierra va a descansar, va a gozar del reposo, etc. ¿De qué está hablando? Capítulo 26, ¿qué fue lo que vimos? 25, 26. Shemitah. ¿Qué es Shemitah? ¿Qué es Yobel? Del descanso de la tierra. Ajá. Muy bien, mamá. Muy bien. O sea, si tú no guardas las leyes de Shemitah, si tú no guardas las leyes de Yobel, la tierra no descansa. Y dice Dios, ¿no guardaste las leyes que te dije de Shemitah, de Yobel? Bueno, no te preocupes. Ahora que ya no estés en la tierra, que ya no la puedas sembrar, que ya no la puedas cosechar, la tierra va a descansar por fin del descanso que tú no le diste, que yo te ordené que le dieras. Fuerte, ¿no?
Dice luego, y termina el castigo en exilio, o sea, imagínate, ya te conquistaron, ya fuiste llevado al exilio y las consecuencias ya se acaban por fin ahí. No, sino que todavía en el exilio, si no te arrepientes, sigue el miedo, la muerte, sigue la consecuencia de tu rebeldía y aún siguen las consecuencias de la iniquidad, o sea, de los errores que cometes, aún en el exilio. ¿Sucedió? Sucedió. Todavía que fueron exiliados al reino de Asiria, de Babilonia, de los medos, de los persas, de los romanos y de un montón, todavía el exilio sigue el día de hoy. ¿Y qué crees? Y todavía el día de hoy sigue la rebeldía. Lamentablemente, lamentablemente. ¿Y qué dice Dios? Y aún en esta rebeldía son castigados. Vuelvo a insistir, ¿de verdad qué necesita el ser humano para entender? Para decir, la estoy regando, estoy viviendo una vida que no debo de vivir, estoy desperdiciando mi tiempo. En lugar de ser feliz, en lugar de estar en positivo, en lugar de ser la mejor versión de mí mismo, estoy perdiendo mi vida en todas estas emociones negativas. ¿Qué necesitas para despertar? Fuerte. Pregunta 23, dice, versículo 40, ahorita lo vamos a leer. ¿Cuál sería la solución en medio de todas las situaciones difíciles de tu vida? Aunque estuvieras viviendo el nivel 28 de maldad y que obviamente las consecuencias en ese nivel fueran tan fuertes, ¿cuál sería la solución? ¿Hay solución o ya ni modo? Ya esto ya ahora sí ya valió, ya ahora sí pelas. ¿Sí? No, hay solución. ¿Cuál es la solución? Y esto es el cierre bonito de este capítulo. Vamos a leer el versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, dice Dios, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra de Israel. Porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno, su Dios. Sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Eterno. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Eterno estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinai. Este es el cierre, es un cierre en positivo, pero vamos a desmenuzarlo porque hay muchísima enseñanza y nos vamos a regresar a nuestras preguntas. Vamos a ver, dice entonces la pregunta 23. ¿Cuál es la solución entonces aún en la situación más difícil que estés viviendo? ¿Alguien me dice? El arrepentimiento. Teshuvah, mamá, Teshuvah. Teshuvah es diferente de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Teshuvah y arrepentimiento? Pues arrepentimiento es volverte de tus malos caminos. Ok, ¿y la diferencia con Teshuvah cuál sería? Bueno, Teshuvah es como el cambio de mente para un cambio de acción. Arrepentimiento es solamente que dices perdón y ya, ¿no? Pero la Teshuvah es más profunda para que tú cambies tu mente, tus ideas, y porque cuando tú cambias tu mente y tus ideas, obviamente tus acciones no van a ser las mismas que antes. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante entenderlo. O sea, fíjense bien. Cambio de mente para que haya cambio de acción. Si tú crees que vas a cambiar tu forma de ser nada más porque te lo propusiste, estás muy equivocado. Tienes que cambiar tus ideas. Las ideas son las que generan el cambio real en tu vida. O sea, yo tengo una idea que me enseñó la televisión, mis padres, no sé, la sociedad. Pues entonces tu vida es así. Oye, ¿quieres vivir algo diferente? Tienes que cambiar forzosamente todas las ideas con respecto de todos los temas en los que quieras ver un cambio. Ejemplo, a lo mejor Dios nos libre,
las mujeres, lamentablemente en la sociedad que vivimos, entienden que ellos son objetos sexuales de los hombres y que no importa que el hombre las utilice como objetos sexuales. O sea, oye, ¿sabes qué? Tú como mujer, pues enseña tu cuerpo, da placer, ¿no? Y lamentablemente, pues la única forma en la que me puedes tener contento, pues es en la medida, pues que tú, pues aceptes a este modelo, ¿no? Y eso es lo que dice la música del reggaetón, del perreo y un montón de canciones horribles que hay con respecto de esto. Nada más vean la televisión y la televisión es bombardear continuamente a todos los seres humanos diciendo el modelo es, si tú eres mujer, mientras más bonita sea, mientras más enseñes tu cuerpo, más oportunidad tienes de triunfar para que te mantenga alguien y ojalá que te puedas agarrar a alguien millonario, porque obviamente va a ser tanta la atracción que ese va a estar dispuesto a hacer todo lo que sea por tenerte. Y eso es la mentalidad, por ejemplo, de la sociedad. Obvio, choca con la mentalidad de la Torá. Totalmente. O sea, son opuestos. ¿Qué le dice la mentalidad del mundo al hombre? Oye, ten dinero como lo tengas que tener, porque aquí lo importante es que tengas dinero, porque el dinero te va a dar poder, te va a dar sexo, te va a dar estatus, ¿no? Y entonces los niños, los adolescentes, dicen, pues sí, ¿cuál es la forma rápida de tener dinero? Pues haciendo actividades ilícitas. Obvio, eso es, híjole, diametralmente opuesto a lo que enseña la Torá. Las ideas de la Torá son por mucho, mucho más sublimes y elevadas que cualquier idea que tenga el mundo entero. Ojalá que lo podamos entender. La solución es Teshuvá. Ahora, vamos a ver cómo desmenuza la Teshuvá desde el versículo 40. Dice, y lo vamos a leer, si confiesas tu iniquidad, ¿qué significa confesar tu iniquidad? ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien sabe? La transgresión de algún mandamiento. Ok, fíjense bien, en español lo traducen iniquidad, pero también lo traducen como pecado. En hebreo no existe la palabra pecado. Existen 4 palabras diferentes para expresar cómo el ser humano comete errores. Es más bien la palabra error la que equivaldría más a pecado. Yo cometo un error, estoy cometiendo una transgresión, ¿ok? Ahora, los errores pueden ser en diferentes niveles. El error de iniquidad es el máximo nivel. O sea, por ejemplo, el error más leve, ¿cuál es? Cuando dices, lo hice por ignorancia. Yo no sabía, ¿no? Pero ahora que me entero, pues sí, qué mala onda, discúlpenme, ¿no? Yo no sabía. Ese es el error más leve, ¿no? Y que no estás excusado porque ser ignorante de la ley no te exime de ella, pero de alguna forma, pues, lo hiciste por ignorancia, ¿ok? ¿Cuál sería el siguiente nivel? Sí sabía. Y a propósito. No, ese es el último. El siguiente nivel sería, oye, me ganó la tentación. Sí, la verdad es que sabía que no debía de comerlo, pero ¿sabes qué? Tenía hambre y pues ya me lo comí, ¿no? Ah, ese es el siguiente nivel. O sea, sí, lamentablemente, pues te ganó la tentación. O sea, ya sabías, pero te ganó la tentación. Existe otro nivel que también está relacionado con este, que no es tan grave, donde de alguna forma las circunstancias de tu alrededor, pues igual te ganó la tentación, tuviste presión externa, etcétera, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el nivel más grave de cometer un error? En el que sabes que estás cometiendo el error, lo haces conscientemente y dices, me vale. Y que aunque te advierten, tú dices, aunque me advierten y me digan, yo lo voy a hacer. Ese es el peor nivel de maldad. Eso es iniquidad. Y díganme si estamos en el nivel 28, díganme si no llegamos ya a este nivel. Claro que sí. Entonces, ¿qué te dice Dios? Bueno, si tú reconoces tu iniquidad, que estás actuando con soberbia, con orgullo, que estás diciendo, sí, yo sé lo que está bien y lo que está mal, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir haciendo. Dice, si tú lo declaras y que actuaste en ese nivel, si tú declaras, porque dice otra vez el 40, la iniquidad de tus antepasados, o sea, que esto no nada más es de ti,
sino que también tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos también actuaron con ese mismo nivel de maldad, diciendo, yo sé que robar es malo, pero ¿saben qué, hijos? Este es el estilo de vida de nosotros. Dice, oye, reconoce que no solamente estás actuando mal tú, sino que también tus ancestros actuaron mal. Y dice, ¿Qué pasa? si esta teshuvá que tú estás reconociendo, de verdad lo haces de corazón, dice Dios, ok, todavía no acaba ahí. Tienes que reconocer que cometieron infidelidad contra el Eterno. O sea, ¿qué significa ser infiel? ¿Alguien me dice? ¿Traicionar a alguien? ¿Puedo? Sí, por favor, adelante. Pues infiel es, sí sería, sí traicionar a alguien puede ser, pero también pienso que no nada más es traicionar a alguien, también es traicionarte a ti mismo, a tus principios y a tus conocimientos. Entonces, ser infiel, por ejemplo, el amor de Dios, sería ir tras algo más que no sea Dios. O sea, por ejemplo, ser infiel a tu esposo o tu esposa es que ir detrás de otro hombre o otra mujer y traicionar a tu marido en el aspecto del amor, de lo que tú supuestamente tienes y tus propios principios. Y traicionar, ser infiel a Dios es traicionar los principios y el amor de Dios con la idolatría, porque eso sería porque nosotros idolatramos y amamos y adoramos a nuestro Creador. Entonces, el ir detrás de otras cosas como el dinero, como muchas otras cosas materiales, entonces sí, yo pienso que sería traicionar. Ok, ok. ¿Alguien más? Sí, adelante, Amy. Romper el contrato que tienes con una persona y tratar de dejarlo, pero sin avisarle a la persona que ya no quieres ese contrato, e irte a buscar otra cosa y romper el contrato. Va más ligado a esto que dice Amy, les voy a decir por qué. Cometer un error tiene que haber forzosamente una ley para que tú sepas que estás cometiendo un error. Es igualito con la educación de los padres con los hijos. Tú, para que tus hijos crezcan sanamente, tienes que establecer las reglas claras, pero súper claras, para que cuando ellos transgredan la regla, en automático sepan que cometieron un error. Pero si tú no pones estas reglas claras, entonces el niño entra en una confusión, en una angustia, porque no sabe si hizo bien o hizo mal. Cuando las reglas están bien claritas, entonces sí, en automático dice, sí, sí la regué y sí sé que hay una consecuencia. Y si la regla está bien hecha, también saben cuál va a ser la consecuencia. Eso sería una educación perfecta. O sea, de tal forma que el hijo no entiende que es una injusticia, que se le esté corrigiendo, porque él dice, no, yo sé que está bien y que está mal, y sé que cometí el error, así de sencillo. Pero dentro del pueblo de Israel tiene que ver con el contrato que ellos firmaron delante de Dios en el monte Sinai. Ellos le dijeron a Dios, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos pidas. Ese es el contrato que ellos hicieron con Dios. Y entender que hicieron un contrato es entender que si yo no cumplo a mi contrato, ¿cuál es la parte más importante del contrato que hizo el pueblo de Israel con Dios? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es la parte más importante del contrato que hizo el pueblo de Israel con Dios? Que él iba a ser su Dios nada más, que él lo tomaban como su Dios, como su creador, como su todo. Ese es el pacto que hicieron con Dios. Muy bien, muy bien. Tiene eso que dijo esta Lupita, eso es la respuesta. Acuérdense de por qué la creación del ser humano. ¿Por qué Dios crea el ser humano? Para que el humano se apegue a su creador. ¿Cómo se apega el humano a su creador? Elevando su alma, su raciocinio. Acuérdense que no naciste robot perfecto, no, sino que te vas perfeccionando, tu conciencia se va perfeccionando y en la medida que se perfecciona te vas apegando a tu creador. ¿Cómo le haces para que eso suceda? Ah, ya lo sabemos, estudia, obedece lo que estudias, ten comunión con el creador y pon en práctica todo eso al servicio de tu prójimo. En esa medida vas logrando ese nivel de conciencia, ese apego al creador, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que lo más importante del pacto que tiene el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinai es que ellos dicen, nosotros vamos a ser tu pueblo y tú vas a ser nuestro Dios. Esa unidad, ¿ok? Ahora, si tú lo entiendes así,
y entiendes que el pueblo de Israel lamentablemente fue infiel, ¿qué entenderías? Pues que están faltando a esto, ¿no? O sea, dicen, Dios, tú ya no vas a ser mi Dios, yo ya no voy a ser tu pueblo, sino que ¿qué? Me voy a la idolatría. Ahora tengo otros dioses, tengo otras ideas, tengo otra religión, etcétera. ¿Y qué sucede? Lamentablemente, infidelidad. Ahora, ¿cómo nos sentimos los seres humanos cuando cometen infidelidad en nuestra contra? ¿Sabes cómo se siente un ser humano? Se siente devastado. Un montón de ideas, de confusión, son mil emociones. De verdad es un torbellino, es algo horrible, la verdad, horrible. Y entonces, dice Dios, ¿te das cuenta qué tan grave es la infidelidad que aún a ti te duele tanto? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué dice el versículo? Si confiesas tu iniquidad, pero también si confiesas tu infidelidad, la infidelidad que cometieron contra mí, la tienes que confesar, es real. Todos hemos sido infieles en contra de Dios. Todos hemos creído que tal vez ni Dios existe, que tal vez hay otros dioses, que tal vez vinieron los extraterrestres. No sé qué tantas cosas creemos los seres humanos. Y dice Dios, confiesa tu infidelidad. También confiesa que sin causa alguna tú fuiste hostil en contra mía. ¿Qué te hice yo para que tú te mostraras tan hostil? ¿Qué te hice yo para que tú me odiaras? Esa es la pregunta 26. Dice, perdón, ahí está. Si confiesas y te arrepientes de la hostilidad contra Dios, y entonces, ¿cómo es que el ser humano puede ser hostil contra Dios? ¿Qué le hizo Dios que tú te muestras hostil contra Él? ¿Alguien me puede decir? ¿Es real que el ser humano se muestre hostil contra Dios? ¿O no? Fíjense, yo conocí una persona que decía, ¿sabes qué, Eliel? Yo no creo que Dios exista. Entonces yo le dije, ok, está bien, esto todavía es ignorancia, no pasa nada. O sea, si yo te demuestro que Dios existe, entonces, ¿tú quisieras tener una relación con Él? Ni aunque me lo demostraras, yo tendré una relación con Dios. Ah, entonces sabes que tu problema ya no es de ignorancia, tu problema es de actitud. Pero la otra es, y la pregunta obvia para este tipo de personas sería, oye, ¿qué te hizo Dios? O sea, no lo conoces, ¿no? Pero tú crees que de alguna forma Dios te hizo algo. ¿Qué te hizo Dios que tú lo odias sin que lo conozcas? ¿No se te hace un absurdo? Claro que es un absurdo. Entonces dice Dios, oye, si confiesas tu hostilidad en contra mí, siendo que yo no te he hecho nada, eso es parte de tu sanidad, ¿no? Y dice, si tu corazón incircunciso se humilla, yo les digo, ¿qué es un corazón incircunciso? ¿Alguien me puede decir? Un corazón incircunciso. ¿Qué es la circuncisión? Sí, la circuncisión en el sentido literal es quitar una parte o sea, el prepucio del hombre, ¿no? Pero eso no significa lo que estamos leyendo. ¿Qué es la incircuncisión? Hablando de las ideas, en el mundo de las ideas, ¿qué sería la circuncisión o la incircuncisión? ¿Sería la falta de conocimiento? Podría ser la ignorancia, ¿ok? La ignorancia es muy mal vista dentro de la Torah. Adelante, ¿alguien más? Se puede aplicar como, cuando dice del corazón, porque tienes que sacar todo lo que es el ego, el egoísmo. Lo que hablabas de la infidelidad es el engaño, pero cuando limpias todo eso es porque estás haciendo, quitando la maldad de ti. Y como tú lo dices en físico, bueno, es una parte que quita, ¿no? De miembro, etcétera, pero para aplicado en nuestra, ahí como lo menciona, es quitarte tu ego, tu orgullo, tu soberbia, porque Dios no puede morar en una persona que tiene ego, orgullo, soberbia, ¿no? Muy bien, Magda, muy bien. Y no solamente eso, sino que dice, y reconoces tus iniquidades. O sea, mientras tú te sigas viendo como una víctima, vas a seguir sufriendo, vas a seguir en ese estado negativo, viviendo cosas feas. Hasta que tú digas, yo no soy una víctima de nadie, hasta que tú tomes responsabilidad de tu vida, hasta que tú digas, yo voy a generar lo positivo que quiero, hasta ese momento es donde rompes con todo eso que has vivido.
Ahora, voy a apurarme, me quedan 11 minutos para poder acabar hoy este tema porque no me quiero alargar. Dice luego, vamos a regresarnos a las preguntas. Entonces dice, una vez que tú haces esta teshuvá, ¿cómo reacciona Dios? Hiciste la teshuvá y dice, el santo bendito es, se acuerda del pacto que tiene con Jacob, con Isaac, con Abraham, y dice, y se acuerda de la tierra de Israel. Y esto es padrísimo, les voy a decir por qué. Yo no hago teshuvá, entonces yo estoy en negativo, yo soy una víctima, yo odio, yo tengo un montón de emociones negativas en mi vida, y mi vida obviamente va de mal en peor, de verdad, de mal en peor. Ya al rato nada más falta que te orine un perro, ¿no? Así decimos aquí en México, ¿no? Oye, pero cuando haces teshuvá, cuando te vuelves de tus malos caminos, cuando reconoces tus errores, cuando haces todo esto que ya dijimos, Dios en automático que dice, mira, pum, me acuerdo, no siquiera de tus buenas acciones, porque tal vez no tengas, ya tal vez tiene mucho tiempo que no te portas bien. Dice Dios, me acuerdo del pacto que hice con Jacob, Isaac y Abraham. Y dense cuenta cómo empieza con Jacob y no con Abraham. Por lo general empieza con Abraham. Pero aquí empiezo al revés, con Jacob, con Isaac y con Abraham. Entonces dice Dios, yo me acuerdo de esa bondad de mis siervos y me acuerdo de esa relación que tuve con ellos y que esa relación todavía puede suceder contigo. Y entonces, ¿qué dice Dios? De alguna forma vamos a leerlo, vamos a pasarnos atrás aquí. Dice, me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré de mi pacto con Isaac y me acordaré de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Ahora, una pausa aquí porque esto es importante. O sea, ¿ya hiciste teshuvá y de inmediato tu vida se arregla? No, no sucede así. Ya hicieron teshuvá los que estaban exiliados en las naciones y ya de inmediato los regresaron a Israel. No, tuvo que suceder todo un proceso. El primer proceso de los hijos de Israel cuando fueron exiliados por Nebuchadnezzar, ¿cuánto tiempo duró? ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos, 70 años. 70 años tuvieron que permanecer exiliados y después de 70 años, ¿qué hizo el profeta Daniel? Hizo esta teshuvá igualito y Daniel dijo, yo pequé, pecaron mis ancestros, perdónanos Dios. Todo lo que leímos lo hizo Daniel. Ya leímos el libro del profeta Daniel. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Ok, tuviste que vivir un proceso de corrección y lamentablemente te puedes librar de ese proceso de corrección mientras todavía no se ejecute la sentencia en tu contra. Pero una vez que ya se ejecutó la sentencia, es muy difícil que te libres de esas consecuencias. En el caso del pueblo de Israel, pasaron 70 años para que ellos pudieran regresar a la tierra de Jerusalén y reconstruir el templo, de construir la muralla y luego de reconstruir la ciudad. Y en nuestras vidas, ¿cómo funcionaría? Voy a ponerles un ejemplo clarito. Lamentablemente Dios nos libre, pero te juntas con la persona que no es. No sé, tú sabías cómo era la persona, pero tú te juntaste con la que no debías de juntarte porque tú quisiste esa persona. Oye, yo no digo que Dios en su misericordia tal vez pueda pues arreglar esa relación. Pero ¿qué crees? A veces lo más sano que es separarse. Oye, una relación, la Torá, o sea, no está a favor del divorcio, pero tampoco lo prohíbe. O sea, vamos a poner ejemplos extremos. Y si tu pareja te golpea, la Torá te dice, no, ¿sabes qué? A ese grado, mejor la separación. Tu pareja te es infiel, ¿qué dice la Torá? ¿Sabes qué? Inmediatamente la separación. O sea, hay errores que se cometen dentro del matrimonio que dice la Torá, ¿sabes qué? La separación es lo más sano. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Oye, lamentablemente yo cometo errores que la consecuencia a veces dura años. Dios nos libre de llegar a ese nivel de maldad, pero a veces sí llegamos. Y a veces la corrección tiene que ser del mismo nivel. Que Dios nos libre. ¿Cuál es la ventaja de la teshuvá? Que si todavía no se ha ejecutado la sentencia en tu contra, te puedes librar de la sentencia al 100%.
Tal vez en algunos casos no al 100, pero sí se disminuye en gran manera. Eso es lo grande de la Teshuvá. Ojalá que hayas entendido el proceso de Teshuvá, porque lo que te dice la Teshuvá es, oye, el pueblo de Israel ni modo, tuvo que permanecer exiliado 70 años. ¿Valió la pena su Teshuvá? Sí, claro. Oye, no regresaron de inmediato, pero date cuenta que empezaron a vivir una vida en paz, aún siendo esclavos. Empezaron a agradecer a Dios y a decir, Dios, gracias, porque en medio de mi maldad yo me merecía más, pero tú me lo dejaste barato. Gracias. Y eso ya es una ventaja para nosotros. Ahora, dice por último el versículo 44. Sin embargo, a pesar de todo esto, o sea, 28 niveles de maldad, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos. Se merecen ser destruidos. Oye, dime si no se merecen si llevas tu hijo a ofrecerlo de sacrificio a la idolatría y luego te piden que te comas su corazón. Claro que sí se merecen la destrucción. ¿Pero qué dice Dios? Bueno, a los que hagan Teshuvá, dice, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno, su Dios. Y fíjense estas últimas palabras. ¿Dios quebranta su pacto? No, no está del lado de Dios. ¿Del lado de quién está quebrantar el pacto? De nosotros, lamentablemente. Y dice Dios, yo soy Hashem, y utiliza el nombre de 4 letras, el nombre de misericordia. Dice, la pregunta 32, 33 y 34 las vamos a responder ahorita. ¿Dios quebranta su pacto? Nunca. ¿Dios hace iniquidad o es infiel? Nunca. Entonces dice el versículo, y con esto vamos a cerrar el estudio, dice, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, porque yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones al pueblo de Israel para ser su Dios. Yo soy el Eterno. Y el Eterno utiliza otra vez, cada vez que leemos aquí Señor, está utilizando el nombre sagrado de 4 letras, que es Yud Ke Vav Ke, no se pronuncian ni las letras por respeto al Eterno. Entonces, ¿ese nombre qué significa? Dios de misericordia. Yo soy el Dios de misericordia, que a pesar de que tú caíste en 28 niveles de maldad, estoy dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes, si reconoces tus errores, si te vuelves de tus malos caminos, si buscas la justicia, si buscas el perdón. Yo soy el Dios de misericordia que estoy dispuesto a restaurarte. ¿Por qué? Por el pacto que hice con tus antepasados. Porque yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Y cierra hermosamente con el versículo 46 diciendo, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Eterno estableció, o sea que el Dios de misericordia estableció entre él y los hijos de Israel, que son su pueblo, por medio de Moisés en el monte Sinai. La última pregunta con la que cerramos es, ya respondimos la 33 y 34, Me voy a pasar a la última pregunta, que es, ¿por qué Dios cierra la corrección y el proceso de Teshuvá diciendo yo soy Hashem, utilizando el nombre sagrado de 4 letras? Y la última sería, ¿qué relación hay entre Torah, Dios, pueblo, Moisés y Sinai? Ahí cerraríamos el estudio. ¿Alguien me puede decir cuál es la relación de esto? La entrega de la Torah. Bueno, eso nada más sería la Torah. Pero ¿qué relación hay entre todos estos tópicos? ¿Cuál es? Torah, Dios, pueblo, Moisés y monte Sinai. ¿Cómo se une todo esto? ¿Cuál es la explicación? Es de obediencia y comunión al piqueo del servicio al prójimo. Pudiera ser. Dice Amy, pues es el secreto que ya nos dejó nuestro ancestro Abraham, nuestro padre. Estudia Torah. Obedece lo que estudias. Ten comunión con el Eterno, ¿no? Pon todo esto al servicio al prójimo. ¿Para qué? Para que entonces Dios sea tu Dios, tú seas su pueblo, y el compromiso es lo que liga todo esto. La persona que no se compromete no puede disfrutar todo esto. Solamente si te comprometes, lo puedes disfrutar. Compromiso es la clave. ¿Te gustaría casarte con alguien que no se comprometiera contigo? Yo estoy seguro que no.
Lamentablemente hay personas que sí, pero yo estoy seguro que tú no. Yo estoy seguro que tú eres muy listo y tú dirías, no, yo me voy a casar con alguien que se comprometa conmigo. Y no que se comprometa por 1 hora, por media hora. No, que se comprometa por su vida. Que se comprometa conmigo, con sus hijos, con su descendencia. Yo estoy seguro que vas a escoger a una persona así. Con esto cerramos el estudio. Yo espero de verdad que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Que tú entiendas que Dios quiere darte lo mejor que hay en esta creación para ti, que tú puedas vivir y disfrutar esa relación con Él, que puedas ver que es real y que puedas de verdad poner en práctica todo esto a tu diario vivir. Esa es la intención de estos estudios. Si te gustó, por favor, comparte la información, dale like, suscríbete al canal y de verdad nuestro interés siempre es que tú seas la mejor versión de ti mismo. Con esto nos despedimos.